Roc Gramona, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Ya llevamos un rato, pero no pasa nada. Está muy bien. Si quieres empezamos pues explicando, como siempre, para ubicarnos un poco dónde estamos y a partir de aquí pues nos conocemos. Pues nada, bueno, estamos dentro de la propiedad familiar, ¿no? de casa. Estamos pues, cerca de lo que es Mas Escorpí, que es una masía cerca de Sant Sadurní, en la parte norte central del Penedès, pues custodiados por Montserrat, que limita, pues nos hace un poco de barrera en el Penedès, ya sea climática, ¿no? y además pues que es un paisaje precioso. Y puedo decir que también es mi casa, ¿no? y en ese sentido orgulloso de poder estar aquí. Qué bien. Bueno, tú eres la sexta generación de Gramona, ¿verdad? Sí, soy la sexta, mi padre es el enólogo y mi tío pues también está la parte pues ya más de comercial y marketing. Y pues nada, junto con mi tío, pues no sé, mi sobrino, junto con mi primo, Sí. Nos hemos incorporado hace un par de años, ¿no? Y intentando pues aportar lo que podamos y lo que nos dejen también, que es importante. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Y cómo empiezas? ¿Cómo recuerdas a Roc Gramona de pequeño? ¿Ya tenías pensado o esto te fue saliendo la pasión esta por la viña o viene condicionado por un poco por familia? Pues mira, yo soy... Sí que es verdad que tengo recuerdos de vendimia desde muy pequeño, ¿no? Mi padre siempre nos ha llevado a los tres hermanos ¿no? Ese mes de agosto-septiembre, que era sagrado para él, obviamente, porque tenía mucho trabajo, siempre nos llevaba pues ya sea a vendimiar o en la bodega, ¿no? A tomar mostos o pisar uva. Y recuerdo pues ese recuerdo, ¿no? De cada año estar en las viñas y estar en la bodega. Y a partir del 2016 sí que conseguí, ¿no? Conseguí pues entender conseguí ver que esto es lo que me gustaba, ¿no? Y ver que la enología y el hecho de hacer vino pues podía ser mi pasión, ¿no? Y a partir de ahí, en 2018 estudié enología y vi que esto me gustaba, que era lo mío, ¿no? Luego la parte de viticultura sí he salido más tarde, porque la parte de viticultura sí que es verdad que en la universidad no se toca ampliamente, vamos a decirlo de esa manera, y sí que reconocer, ¿no? que la enología es un paso importante, pero la enología sin viticultura es complicada, ¿no? Y además hoy en día, ¿no? que buscamos pues, vinos con una tipicidad y una expresión determinada, pues si no lo vas vinculado, ¿no? de la mano con la viticultura es muy complicado. ¿Y tú cuando empezaste con el tema de estudios y todo esto, entonces empezaste a hacer ya los viajes o el tema de viajar y conocer un poco? Porque he estado leyendo durante esta semana y he visto que has estado en un montón de sitios, sí, ¿no? Aprendiendo y... De hecho, bueno, lo bueno es que también mi padre, ¿no? me forzó, o no, pero sí que me inculcó que realmente para aprender tenía que viajar. Y desde el 2011, que tenía unos 20 añitos, no, bueno, era más jovencito, pero sí que la primera vendimia que hice fue en Portugal, luego, ¿no? que era el segundo o tercer año de carrera, y a partir de ahí pues fui viajando, ¿no? Y fue coincidiendo con la carrera que también me dio un poco más de visión, porque cuando eres joven al final solo piensas poco en estudiar, ¿no? Y en ese sentido pues también te ayudaba a poder focalizar y ver que realmente era interesante para ti, poder pues aprender más, ¿no? a medida que ibas estudiando, y luego pues ir viajando, ¿no? Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, pues estos tres países básicamente para poder aprender inglés, que eso era importante también. Pero sí ver otras maneras de hacer, otras maneras de vinificar, otros viñedos, otras, ¿no? Culturas, y eso era importante, ¿no? De poder pues, aprender todas estas zonas diferentes. Luego también Priorat, en Champaña también y en Montilla, y te da una visión, ¿no? mucho más amplia y ves también que cada zona tiene su tipicidad. Hombre, está muy bien. Y te hace conseguir, ¿no? ver que en tu zona tienes que buscar la tuya, ¿no? ¿Cómo lo gestionabais? ¿Cómo recuerdas? ¿Lo decidías tú, el destino, o te lo recomendaban? Al principio era más recomendado y al final pues era más iniciativa propia, ¿no? De decir, hostia, esta zona pues me interesa, esta me gustaría estar a Priorat, me gustaría estar en Champaña, ¿no? En principio era más de
básicamente pues... Pero ¿y tú llegabas allá, que era como un stage o Sí, aprendiz? básicamente es hacer vendimias, ¿no? Es estar haciendo Era, vendimia. era tal cual, era así, vendimia. Sí, sí, sí. 3-4 meses más o menos, y luego aprovechar para conocer el país y estar un poco más de tiempo luego después de vendimia, ¿no? Pero sí que son periodos muy intensos, pero que son culturalmente enriquecedores, ¿no? Y a la vez pues conoces, ¿no? Maneras de trabajar totalmente diferentes. Pues sí. Y entonces, a partir de aquí, ¿cómo evoluciona el tema? Ya tienes, digamos, los estudios, ¿no? Sí, aparte de eso, pues también es la inclusión con todo el tema de la poda. Sí, ¿esto cómo os llega? Pues llega básicamente porque nosotros conocimos mi padre conoció a 2 italianos que son ahora los expertos en poda, o se llaman los expertos en poda, que es Marco Simoniti y Pier Paolo Sirc. Y esa gente vinieron, de hecho, en 2010 a formarnos en la poda de respeto. Ellos no son los inventores de la poda de respeto, pero sí que son unos grandes divulgadores y grandes expertos en ello. Y gracias a ello, ¿no? Pues en estos 2 años, pues más o menos pues, iba trabajando en las temporadas de invierno, cuando no tenía trabajo en vacaciones, pues iba podando y aprendiendo de ellos. Y a la vez también, pues en 2014, viendo que esa temática me gustaba, ¿no? Pues me formo con ellos. ¿Te vas allá o cómo lo De haces? hecho, vinieron aquí durante dos semanas seguidas, hicimos una formación pues, con diferente gente del sector y decidimos crear una academia de poda, ¿no? Una pequeña escuela. ¿Esto en qué año fue? Eso en 2014. 2014 fue. Viendo realmente, ¿no? Que había una necesidad de una academia a niveles, ¿no? estatal o español, porque generalmente no... Te vas a Francia, tiene un par de escuelas de poda, te vas a Italia también, ¿no? Y son viñedos, son países con superficie de viñedo muy extendida, y en España no había ninguna, ¿no? O la península. Entonces lo que decidimos es empezar una. ¿Esto cómo sale? Fue básicamente iniciativa también de mi padre, Sí. Y a mí me pilla pues formándome. Ahí en medio, ¿no? Y digo, pues me gusta, ¿no? Y me formé, vi que la temática me gustaba, y además ha sido una manera de poder, ¿no? vincularme con la viticultura que no tenía esa vinculación, y la poda ha sido pues una manera de vincularme con esa... De estar en la tierra, ¿no? Y a partir de ahí pues me ha expandido un poco más, ¿no? En todo el resto del conocimiento, y la poda me ha hecho conocer pues diferentes maneras de trabajar, diferentes maneras de diferentes regiones, ¿no? Y diferentes maneras de entender también el viñedo y cómo interpretarlo, que es importante. Porque ¿cómo definirías lo que se trabaja cuando trabajas este tipo de poda? Pues básicamente tenemos un problema en España y en el mundo, ¿no? que realmente hemos olvidado a podar. Antes podábamos muy bien, podábamos viñedos en vaso, los viñedos en vaso eran centenarios, las viñas tienen una edad media pues, de más de 100 años, y ahora estamos en una problemática que la viña pues, dura 20, 25, 30 años de edad, ¿no? Y nos estamos preguntando el por qué, ¿no? Hay un hongo que sí que es verdad, que dicen que es el que realmente afecta, ¿no? a la cepa, y que buscamos siempre, ¿no? nuestra mentalidad, cuál es el culpable y todo eso, y metemos el culpable pues, a ese hongo, ¿no? la yesca, pero realmente lo que hemos hecho es pasar de una viticultura mucho más artesanal a unas explotaciones mucho más grandes, ¿no? Y la importancia que le damos a la poda pues ya no es la misma, ¿no? Entonces lo que hicimos es pasar de un sistema de formación libre como es un vaso, ¿no? que realmente dejas crecer a la planta de manera ¿no? totalmente libre, sí. a un sistema que es un cordón, ¿no? o que es un emparrado, que lo limitas pues, al nivel de espacio pues, mucho más. ¿no? Y ese cambio de poda ha hecho que realmente pues, los viñedos tengan menos... Está demostrado que fluye y... Exacto, ¿no? es a nivel de... ¿no? Hay diferentes conceptos, ¿no? El hecho de no dejar crecer la cepa y de irla limitando, ¿no? Ella, una cepa por sí es incapaz de cicatrizar heridas. Si tú vas mutilándola constantemente y limitándole, ¿no? el espacio, pues obviamente la planta se resiente, ¿no? Entonces ha sido ese cambio de viticultura, ese cambio de mentalidad que nos ha hecho pues, olvidar cómo podar, darle menos importancia, y a la vez pues, la realidad es que la situación en que estamos actual es por culpa nuestra, ¿no? Pues sí. Entonces pues lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de mentalidad
y podar como se podaba antes, ¿no? Es decir, con viñedos en vaso, en sistemas de formación libres que permiten crecer a la planta y no limitarla, ¿no? Que es el gran cambio que está habiendo, ¿no? Que nosotros en casa empezamos a trabajarlo en 2010, pero sí que es verdad que ahora muchas regiones del mundo y mucha gente pues está interesando y está cambiando esas prácticas culturales que la viticultura tradicional pues no contemplaba, pero ahora sí pues se está solucionando el problema, ¿no? que es importante. ¿Y qué tal la aceptación de los compañeros de bodegas y tal? Pues mira, se han ido apuntando y se tengo la están... suerte de que estoy, pues hay mucha gente interesada, estoy viajando bastante esta temporada porque hay demanda, ¿no? Y la gente ve que hay una necesidad y esa necesidad es porque las viñas se mueren, ¿no? Entonces busca alguna respuesta, aunque no sabe cuál es, pero sí busca que puede que la poda tenga algo que ver, ¿no? Entonces cuando, ¿no?, se exponen los problemas y además es que visualmente es muy evidente, ¿no? Como que cuando hacemos un corte estamos mutilando la planta y estamos creándole una secación, pues es ahí, ¿no?, donde nosotros tenemos que actuar y cambiar la manera que estamos podando, ¿no? Entonces la gente se sorprende, pero si es curiosa y obviamente pues tiene Interés de cuidar, ¿no? sí, alguna noción, ¿no? Y además de ver, hostia, ¿qué nos está pasando aquí? Pues obviamente se da cuenta y cambia, ¿no? Es importante, es darse cuenta que hay que realmente hay un problema, que la culpa es nuestra y cambiarlo, ¿no? Luego hay viticultores que sí siguen con su manera tradicional de hacer y obviamente pues son los viticultores pues un poco más mayores, más cerrados de mente, y ahí pues tenemos que al final es una decisión propia de cada uno, ¿no? Entonces al final el cultivo tiene que estar pensado a larga vista para mí, ¿no? A sí, futuro. Que te dure un... ¿Y cómo lo presentáis esto? ¿Os presentáis en las bodegas Pues sobre sí. todo al principio, ¿no? Cuando dices tengo esto, ¿no? Inicialmente era así, era ir llamando a las DOs, a las empresas, mira que hacemos un curso de poda respeto. ¿Y qué tal? Y claro, la gente, bueno, sí, tal. Y al principio costaba. Y de hecho, en 2018 cogí la dirección de la academia y costaba mucho, porque la gente no lo entendía, no conocía ese tipo de poda, pero igualmente a la vez sí sabía que había algún problema con el viñedo, claro, ¿no? eso sí. Entonces ahí te servía para poder vincular, no, es que la causa de esto es eso, ¿no? Y a partir de, pues en estos 2 últimos años hemos conseguido pues que la gente lo vaya viendo, lo vaya difundiendo, ¿no? Las personas que se forman pues lo van recomendando a otra gente y la verdad es que estamos, no voy a decir saturados, pero sí, Bien. sí contentos porque la gente está interesada y tenemos trabajo. Y aparte de esto estáis, bueno, tenéis también el proyecto, ¿no? Sí, con tu primo. eso ya es un proyecto ahora que hemos empezado. Hace poquito. Sí, de hecho salieron los vinos hace nada, 4 meses más o menos, hace poquito, y es un proyecto de desvinculado de Gramona que queríamos hacer con mi primo, pues expresar una tipicidad del Penedés pues determinada y demostrar pues que el Penedés es muy rica en variedad y en suelos y en variedades, ¿no? Entonces hemos empezado pues juntamente en un MAS, ¿no?, una masía que tenemos cerca de aquí, a vinificar estos vinos, estas parcelas, que sean parcelarias, es decir, ¿no?, trabajar con monovarietales y parcelas concretas e intentar expresar pues diferentes orientaciones, diferentes exposiciones y expresar tal como es el Penedés, ¿no? Y trabajando de esa manera pues creemos que el Penedés necesita proyectos parecidos y también es la manera pues de poder animar a viticultores que de hecho, ¿no?, notificamos en su etiqueta el viticultor que trabaja esa parcela y poder animar al viticultor, ¿no?, pues que tiene un tesoro en casa y que lo puede vinificar por separado y puede ganarse la vida, aparte de pagarle bien lo que es la materia prima y hacer, ¿no?, pues que seamos más y que hagamos pues un producto un poco más, no voy a decir de calidad porque la calidad es muy ambigua. Sí, pero dar algún... Claro, es que al final el Penedés es una zona que... Bueno, que ha ido evolucionando y muy cambiante, ¿no? Muy... Sí, yo creo que está en un punto, ¿no?, de cambio, sea por los vinos espumosos. Creo que Corpinat aún tiene deberes que hacer. Creo que tenemos que crear una DO conjunta, porque las burbujas se tienen que juntarnos. Es que es eso, es que al final... No tiene mucho sentido no tener
muchos diferentes DOs en un mismo territorio, y ese es el objetivo, yo creo que es evidente. Falta que los egos sean menores, ¿no? La gente mayor, que sí que es verdad que pues, ha vivido muchos años, pero que deje paso a la generación, porque creo que nosotros tenemos una mentalidad un poco más limpia, un poco más global, y yo creo que seremos capaces de entendernos, ¿no? Y eso en burbujas, y en vino tranquilo creo que la de Penedès tiene también una última llamada a poder ser relevante en este mundo, ¿no? Y poder pues, empezar a apostar por la calidad de manera definitiva. Creo que la dirección es buena, pero tiene que ser, si no se hace ahora, ya no creo que se pueda hacer más, ¿no? Porque es un tiempo determinante y creo que es necesario, ¿no? que se empiece a apostar por ya sea una DO cualificada o una DO pues, concreta, sin mezclar, ¿no? Viñedos en vino espumoso, vino tranquilo, sino tener viñedos muy concretos para cada cosa, para cada vino, y al final apostar por la calidad. Si apostamos y por las variedades históricas y nuestro terruño, yo creo que llegaremos a se puede hacer lejos. Sí. ¿Tú cómo lo has vivido todo esto? Porque todos estos cambios que han habido de... Pues mira, Cava, Corpinat, bueno. Respecto a Cava, yo siempre, bueno, de hecho, tanto mi primo como yo forzamos a Gramona, ¿no? A mi tío y mi padre, pues a salir de la DO, ellos nos lo comentaron. Sí, estabais ya, vosotros ya estabais... Sí, de hecho coincidió que justo llegábamos y nosotros teníamos claro que teníamos que salir de la DO porque se necesitaba un cambio, ¿no? Y gracias a ello ya se ha visto que la DO ha cambiado para bien, ¿eh? Porque ha sido positivo el cambio que han hecho. ¿Qué nos hace falta? Pues aún ser más integradores, ¿no? Y creo que Corpinat es algo estacional. Sí, ¿tú crees que sí? Que no... Yo creo que tiene que ser estacional. No sé si tiene lo va que a ser ser o no. como algo, ¿no? Como que fuercen a... Limitar a solo 10 empresas yo creo que no es el objetivo inicial de Corpinat en sí. Y si también estoy aquí para recordarlo, porque creo que vale la pena recordar que queríamos ser integradores y no estar cerrados, ¿no? a ello. Y intentar agrupar las burbujas del Penedès, ¿no? En ese sentido. Y obviamente cada región pues, pueda tener sus burbujas, pero nosotros creo que tenemos que defender las nuestras, con nuestras variedades, limitándolas lo que haga falta, y también la manera de trabajar, ¿no? Y creo que la línea de trabajo de Corpinat es muy buena, pero falta un poco de visión y de mentalidad un poco más positiva, ¿no? Y dentro de Penedès ha sido un poco más complicado, ¿no? Porque siempre Penedès sí que es verdad que ha sido un poco más constante, siempre yendo muy lineal, ¿no? Sin hacer cambios muy estridentes. Creo que sí se está apostando un poco para la mejora, pero tiene deberes aún por hacer, y la desvinculación también con otras regiones, ¿no? Con otras DOs como sería Cava, pues es importante, ¿no? Y poder separar, ¿no? Lo que es vino tranquilo de vino espumoso dentro del Penedès creo que es esencial. Importante. ¿No? Sí. ¿Y ahora en qué estás? ¿Estás con algún proyecto más? Pues mira, ahora estamos precisamente pues, con el proyecto de la Enclos. La verdad es que está sirviendo para conocer diferentes parcelas, trabajar diferentes variedades locales, y creo que está siendo interesante porque estamos descubriendo zonas que no conocíamos y que pueden ser, ¿no? Pues buenos planteamientos para futuro. También en casa está apostando por la Cerdaña, por los Pirineos, por eso ya es proyecto más de mi padre, ¿Qué de mi estáis jefe. haciendo allá? Pues ahora estamos haciendo dos vinos tranquilos. Tenemos 5 hectáreas ahí plantadas, y yo me dedicaría a hacer espumosos ahí arriba, con Pinot de Chardonnay, porque están bien adaptados, pero no quiero meterme porque eso es cosa de mi padre y no quiere... Cada uno lo suyo, y así nos pisamos. Mejor no pisar. Casi que sí, porque si no nos vamos a pelear seguro. Sí. Pero sí, la verdad es que estamos empezando proyectos, diferentes sitios y diferentes regiones, y es interesante, ¿no? Y luego la poda es verdad que me da mucha, ¿no? una visión muy chula para poder pues, trabajar y ver viñedos, ¿no? Sobre todo en tiempo de poda, y ver los potenciales de cada zona, ¿no? Y a veces me planteo, hostia, un tempranillo de Ribera o una Garnacha de Madrid, ¿no? Y a veces te empiezas a una Greñena en Privat, ¿no? Empiezas a pensar y a plantearte pues que sería chulo, ¿no? Además, si conoces y tienes el potencial de poder conocer a gente que
te puede ayudar y poder encontrar viticultores que trabajen bien, ¿no? Porque al final no nos engañemos, yo no puedo ser un viticultor en diferentes zonas, ¿no? Pero sí, pues ir de la mano de ellos y poder transmitir su manera de trabajar y luego pues transmitir una tipicidad pues de cada zona, ¿no? Y a mí me gustaría, lo único que es más complicado ya de gestionar por tiempo, Sí, ¿no? pero sí me gustaría poder hacer algo así, porque la verdad es que hay zonas que aún siguen siendo, ¿no? Creo que escondidas y se podrían hacer cosas chulas. Pues sí. El proyecto que tenéis con tu primo no tiene nada que ver, está desvinculado de Gramona. Sí, de hecho decidimos pues comprar una masía hace un par de años y la familia la compró y la familia pues decidió que Ahí hacer lo que queráis, ¿no? esa masía pues lo que... No, tampoco, porque ellos querían hacer un hotel rural, que de hecho el proyecto está planteado así, pero nos dijeron que hasta que había un garaje y que con el garaje si queríamos los podíamos alquilar, que nos teníamos que espabilar con la inversión mínima, con todo, y de hecho pues empezamos con eso. De hecho yo tenía la inquietud de poder vinificar pues diferentes parcelas dentro del Penedès y me ha servido pues para poder meternos ahí y empezar pues de cero. O sea, etiquetas, todo lo habéis decidido. Sí, sí, de hecho el diseño, el nombre y la todo, manera de venderlo, ¿cómo sale esto? el nombre, todo es de mi primo y yo, ¿no? Y también es una manera pues de poder valorar, ¿no? Qué es lo que cuesta vender una botella, poder también dejarnos interpretar el vino a nuestra manera y desvincularlo de Gramona, porque al final Gramona tiene una manera y una historia propia, ¿no? Que obviamente pues compartimos y nos gusta, pero sí que siendo jóvenes creo que nos tenemos que expresar de manera libre y sin muchas ataduras, que alguna vez hay, alguna corrección intentan meter, pero yo creo que nos han dejado hacer y eso es muy positivo, ¿no? Y yo creo que nos va a ir bien para aprender y además pues que estoy contento de los vinos que están saliendo y son vinos que creo que son honestos, que al final es lo que queremos buscar, es honestidad y sin mucha... No queremos ser muy presuntuosos ni queremos ser humildes en ese sentido, son precios queremos que son justos, que no son abusivos y de la mano del viticultor. Este, por ejemplo, es de viña propia, que es una garnacha de aquí al lado, una garnacha negra, pero si hacemos un charelo, por ejemplo, una viña que se llama Els Prasseguers, es el charelo de un viticultor en concreto, ¿no? Que es el Francesc Pascual. Si hacemos una garnacha blanca de otra viña, pues es del Pere Padilla, ¿no? Es intentar personalizar, ¿no? Un poco y dignificar el trabajo que han hecho, ¿no? Que siempre ha habido ese temor, no, que luego el viticultor se va a ir y va a coger su parcela. Y digo, pues a ver, intentaré que no, pero si empieza a vinificar, creo que el Penedès va a ser más rico si tiene una persona más que vinifique su propia uva, ¿no? Y eso yo creo que es el objetivo que tenemos que tener. ¿Cómo te llega esto? ¿Cómo llega a tu primo y a ti para tomar esa decisión de...? Pues mira, es que tengo bastantes amigos, ¿no? Que son viticultores y al final ves su dificultad de, están cultivando viñedo, ven que el precio de la uva pues está pagando como se está pagando y al final tienen pocas herramientas para poder empezar a que la uva se pague mejor, ¿no? Porque el precio en mercado es el que es y la única forma es vendiendo ellos mismos el vino, ¿no? Claro. Y aquí pues el proyecto creo que tiene que ir vinculado a eso, ¿no? A dar valor al viticultor y además la bodega pues poderla ceder, ¿no? Si hay un viticultor que aún no tiene bodega y quiere empezar, pues le voy a hacer obviamente con mi ayuda y supervisión, pero es decir, si quieres pues te cedo el espacio, ¿no? Verificamos y vamos de la mano, ¿no? Porque al final nosotros podemos tener más o menos suerte, que obviamente el proyecto no los hemos corrado nosotros, pero hay gente que no es tan afortunada y si hay potencial y quiere crecer, pues que creo que son proyectos que vale la pena poder ayudarlos y potenciarlos. Yo creo que es necesario. Pues sí. ¿Ves mucha diferencia generacional entre tu padre y tú en...? Pues mira, a nivel de vinificación un poco. Sí. Sí. Él los tintos, por ejemplo, siempre le han costado. Él siempre ha intentado hacer un Pinot Noir, que de hecho es bueno, a veces un poco irregular, pero es un gran Pinot Noir para mí. Pero sí que es verdad que
que siempre le ha costado un poco pues empezar con él. Para mí es un gran experto en espumosos, está claro, Sí, y tengo que aprender mucho de él, pero sí que tenemos sensibilidades diferentes, ¿no? Y él quiere priorizar siempre que la calidad sea la mejor. A mí a veces, pues según qué vino, no me importa que se exprese de manera diferente, no quiero que sea, no lo considero ni mejor ni peor, sino diferente. Pero sí tenemos mentalidades un poco diferentes en ese sentido, pero sí que el rigor que me ha intentado enseñar él es importantísimo, ¿no? Y la exigencia que en ese sentido pues que he aprendido de él. Por lo tanto, quieras o no, siempre te queda eso, somos ¿no? injertados de la misma Hombre. madera. Sí, sí. Porque cuando tú sales de la escuela de enología te enseñan un tipo de estudios que después en lo que te encuentras es muy diferente también, ¿no? Sí, también es verdad que la época que estaba tampoco me costaba no aprender todo lo que realmente se explicaba porque necesitaba ponerlo en práctica. Claro. Y sí que es verdad que son conocimientos que creo que los tenemos que considerar como básicos para empezar a trabajar, no como ya necesarios para hacer, ¿no? Este ser tipo, enólogo, ¿no? Está claro. Yo creo que es algo inicial para poder tener una base y luego, a medida que vas trabajando, pues vas viendo. Y tienes que ponerlo en práctica. Un enólogo cuando sale de la uni no es enólogo. O sea, de formación sí, pero no tiene que practicarlo, tiene que ponerlo en práctica y no por el hecho de haber estudiado enología vas a ser pues ya formado, ¿no? En No ese sé. sentido, Bueno, la lo parte que práctica es hablamos, ¿no? imprescindible. Que para salir, para poder ir pues a diferentes países como ha sido, para poder ver, todo al final es práctica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y humildad a trabajar en todos los sectores, ya es decir, recogiendo uva o en bodega de bodeguero o en todas las fases. Si no sabes trabajar de todo, luego se hace mucho más complicado, ¿no? Poder llegar a ser, sí puedes tener un técnico excelente, pero tienes que saber interpretar, pues ya sea la parte de viñedo y saber hacer todos los trabajos, que eso sí, es importante, ¿no? Que es lo que estoy intentando hacer. A veces cuesta abarcarlo todo y no nos engañemos, no voy a poderlo hacer toda mi vida, pero sí que es importante, por si puedes valorar, ¿no? todos los trabajos y puedes exigir cuando se tiene que exigir o ayudar cuando se tiene que ayudar, ¿no? Porque tú estás aparte del tema de enseñanza de poda, ¿estás trabajando en campo también o cómo lo haces? Sí, ahora junto con la responsable de viticultura estoy como ayudando sobre todo en temas de poda en Gramona. Y soy responsable de I+D, soy responsable de investigación ¿Qué en estás casa. haciendo ya? Pues mira, tocamos todo, ¿no? Sobre todo mejora de calidad para vinos espumosos, que es obviamente es la prioridad, desde proyectos ya sea de sensores en viñedo, otro que es un poco más digital, que sea una creación de un marketplace para uva, para la compra-venta de uva, para poder darle una plataforma al viticultor para que se pueda vender su vino, su uva a mejor precio, ¿no? Y bien posicionado. Que eso de hecho es una primicia que aún no ha salido, pero sí que es un proyecto que estoy muy orgulloso porque juntamente con un amigo mío pues hemos arrancado y al final no deja de ser algo para poder ayudar al viticultor y además para mí, para poder encontrar también viñedos pues que sean ¿no? pues, interesantes. ¿Y cómo lo hacéis? Pues básicamente vamos a hacer, bueno, vamos a crear como un Wallapop, pero más enfocado a lo que es a la relación ¿no? de viticultor a bodega, donde el viticultor puede ofertar, ¿no? su propia uva dentro de la plataforma, ¿Vale? siempre, ¿no? intentando recomendar un precio justo en toda la transacción, y la bodega, pues si quiere buscar, ¿no? pueda buscar Pero cualquier bodega. Exacto. Entonces, pero es una unión entre viticultor y bodega. Sí, entonces la idea es que sea solo para uva. Realmente, Solo para uva. Si es vino, yo creo que ya se desvirtúa todo este proyecto y tiene que solo enfocarse en compra-venta de uva para que realmente dentro de la cadena, en nuestro sector, el que está desfavorecido es el viticultor, ¿no? Obviamente las bodegas nos cuesta vender y nos cuesta, y sobre todo en estas condiciones que estamos ahora, pero el que está más desfavorecido es el viticultor y tenemos que encontrar, ¿no? herramientas para poder mejorar. Y luego también, pues ya sea a nivel más enológico, pues reducción de
utilización de alérgenos, es decir, sulfuroso, intentar pues trabajar con levaduras autóctonas, ¿no?, en todos nuestros vinos. Estoy enfocando un poco más a trabajar la parte, ¿no?, transmitir toda esa parte de biodinámica que tenemos en viñedo, pues continuarlo luego en ese concepto, ¿no?, de mínima intervención en bodega, ¿no? Son diferentes proyectos, ¿no?, que estamos llevando a cabo, pero bueno, la verdad es que la poda también me roba tiempo y podando estoy también más feliz y tranquilo. Bueno, ya me has dicho que ahora te vas, ¿no? Este fin de semana vas a... Para Ribera, sí, para para Ribera. Peque Sicilia, la verdad es que estoy... Ribera del Duero estamos teniendo éxito y estamos ¿Sí? teniendo... Hay mucha gente que se está animando a hacer cursos. Es una zona bastante castigada por la muerte prematura de la viña, porque ahí también sufren mucho de heladas y son condiciones muy extremas, pero son conscientes de que hay un problema y la verdad es que Ribera del Duero es un... Creo que durante la poda voy mínimo 4 o 5 veces ¿Sí? al año, porque sí, realmente la gente está sensible, ¿no?, Sí, sensible, ¿no? sensibilizada con el tema. ¿Y hay alguna zona más que... A los o alguna riojanos, zona que digas, ostras, aquí está bastante tocada? los riojanos les cuesta más, son un poco más orgullosos y ¿Sí? es como más, no, yo ya sé podar, Esto ya ya sé está. podar. Bueno, no quiero que nadie se sienta... No, que no. No, pero sí que es verdad que en Ribera son gente un poco que pueden parecer más sementes a veces, pero son gente que son sensibles y han visto, ¿no?, que realmente pues, son gente que evoluciona y que aprende y que quiere aprender, ¿no?, que eso es importante. Otras zonas que estén más castigadas, pues en general todas están sufriendo, porque al final el sistema de formación, que es el cordón rollat, que es el clásico, es el que está... y esa mentalidad de productiva y poco artesanal es el que está pues, rebajando, ¿no?, la edad media de viñedo. Pero sí que es verdad que dentro de lo que he ido viendo, pues la ribera es una parte bastante perjudicada, ¿no? Pero es precioso porque hay ejemplos de vasos antiguos, ¿no?, de viñedos centenarios o con pie franco, y hay ejemplos de que realmente la poda, si se hace bien, Aguanta esto. se aguanta, ¿no? Entonces aquí no es divertido cuando, ¿no?, dicen, no, realmente aquí en Ribera sufrimos mucho, si aunque pudes muy bien, el viñedo se muere. Cuando les enseñas algún ejemplo de 100 años, 150 años, pues es una pasada, ¿no?, de que poder demostrarles que si se hace bien hay una salida, ¿no?, y hay una buena praxis que se puede aplicar. ¿Cómo llegó esta historia, por eso, de este método de poda? La historia, nosotros lo recibimos a través de los italianos, Sí, ¿no? esto sí, pero la historia en sí de la metodología. La metodología, de hecho, es verdad que los italianos se la apropiaron y los italianos son muy buenos en marketing y en eso tenemos que aprender mucho de ellos. Ellos lo que hicieron es sintetizarla y aplicarla, pero toda esa metodología era en todas las grandes zonas de vitícolas del mundo. Había buenos podadores y se hacían sistemas de formación que eran libres, que seguían el flujo de savia y que limitaban los cortes, ¿no? Entonces, ahí encontramos pues, sistemas de formación como es la vara y pulgar en Jerez, como el sistema en vaso que está en toda la península, sistemas pues, de poda mixta como sería, ¿no?, para deterción, que son sistemas pues, que son propios, que no nos han enseñado desde fuera, y luego también en Francia, ¿no?, sistemas con flujos de savia continuos como sería la poda Chablis, el cordón trenzado en Canarias, ¿no?, también sistemas que realmente respetan ese tipo de poda. Es decir, eso surge, eso siempre ha estado. El problema es que lo hemos olvidado durante un periodo bastante reciente, ¿no?, por la viticultura histórica que tenemos, pero realmente todo ese conocimiento siempre ha estado, ¿no? Entonces lo que... Es como se trabajaba quizás en el campo en su momento, ¿no? Sí, y lo que lo hemos olvidado a partir de empezar pues, a trabajar sistemas de viticultura, ¿no?, o viticulturas un poco más extensivas, ¿no? Es a partir de ahí cuando nosotros olvidamos, ¿no?, y implementamos sistemas de formación de fuera como es el cordón y viñas tutorizadas y vamos a buscar producción, ¿no?, en base, en contra de lo que es la calidad. Y ahí es donde hay el gran cambio, ¿no? Pero lo bueno, y lo que siempre cuento, lo que los italianos lo han inventado, pero lo han transmitido muy bien, y eso es muy importante porque han llegado a transmitirlo en todo el mundo, pero eso lo teníamos de aquí desde hace muchos años, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces aún puedes enseñar ejemplos de buenas podas
y la gente solo, ¿no? Y poder demostrarles, ¿no? Aquí hay un ejemplo de que eso se ha podado bien durante 100 años, ¿no? Ejemplo, en Priorat, viñedos en paso hay muchos, y antiguos, y centenarios, y se podaba bien, Y se ¿no? ve que estaba bien. Y en Ribera, en todas las zonas, siempre que haya viñedos centenarios, es que hay una evidencia de que realmente la poda se hacía bien y se aplicaba bien. Pues ha sido un placer. Muchas gracias Muchas gracias por todo. y nada. Un placer. Muchas gracias.